Hola, ¿qué tal a todos y todas las personas que están conectadas a esta hora con la radio de la Universidad del Biobío y VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios y donde pretendemos estar en esta época de pandemia conectados y conversar sobre todos los acontecimientos que suceden en nuestra universidad? Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el próximo webinar que está organizando el proyecto de la reforma a los estatutos de la universidad, porque este es el tercero. Ya hemos tenido varias conversaciones sobre el tema y este próximo miércoles, miércoles 2 de septiembre a las 14:30 horas, vamos a tener un tema bien interesante porque lo que nos hemos ido dando cuenta es que el tema entre la reforma a los estatutos se combina muy de cerca con la reforma a la Constitución que se está dando por estos días en Chile. Y es por eso que tenemos hoy como invitado al doctor Jaime Baza Mercado. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría Política. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jaime, pues así como lo estaba diciendo yo anteriormente, estamos hace un tiempo nosotros en la universidad concentrados sobre este tema de la reforma a los estatutos, porque obviamente es un tema que veníamos trabajando con anterioridad y ahora en pandemia tenemos que seguir adelante porque es un proyecto de ley que hay que tomarlo y hay que asimilarlo. Y dentro de estas conversaciones nos hemos dado cuenta que van paralelamente de la mano con la reforma a la Constitución. Yo quisiera preguntarte en primera instancia, ¿cómo ves tú ese fenómeno? ¿Cómo fue que llegó Chile a este momento donde todo coincidió para una reforma a todos los procesos fundamentales y a mirar nuestra forma de desarrollarnos y convivir entre nosotros? Bueno, efectivamente es bien interesante lo que está ocurriendo, porque probablemente desde el estallido social de octubre, ¿cierto? Desde que empieza esta revuelta popular, una serie de reflexiones sobre el país, sobre nuestra convivencia y sobre las instituciones que le dan forma a esa convivencia se han empezado a cruzar y se han empezado a intensificar con el fin de revisar cómo estamos conviviendo, cómo le estamos dando forma, ¿verdad?, a nuestras relaciones interpersonales y cómo esas relaciones, a su vez, se materializan en los distintos espacios relevantes de la sociedad, como es también la universidad. Eh, yo creo que el hecho de que todas esas demandas sociales o todas esas conversaciones hayan confluido en una demanda constituyente, ¿verdad?, en la necesidad de repensar la forma en la que jurídicamente se organiza el poder político en una sociedad, ha tenido impacto también en una serie de instituciones que le dan forma también a esa misma sociedad. Y claro, nos pilló a las universidades del Estado en este proceso de reflexión en torno a los nuevos estatutos, ¿verdad? La misma Universidad de Valparaíso está un poco en esa misma etapa, y yo creo que hay semejanzas muy evidentes, ¿verdad? Por lo que significa una comunidad que se vuelca a un proceso de diálogo, de deliberación y de decisión para darle forma a su forma jurídica más importante, ¿verdad? La constitución en el caso del país, pero también los estatutos en el caso de la universidad. Claro, y sobre todo porque nos está planteando hacia dónde dirigirnos, ¿no? Porque es interesante ver cómo, a pesar de que la reforma a los estatutos empezaron antes del estallido social, era un proceso que se venía gestando con anterioridad, ¿no? O sea, era un momento que se tenía que dar. Coincidieron ahora, pero yo creo que empezaron también en algún momento también juntos. Claro, es un poco lo mismo que ocurre con las otras demandas o con las otras instituciones que han estado en el centro de los conflictos sociales del último tiempo. Hoy día se ha intensificado, por ejemplo, la discusión en torno al sistema de seguridad social, por todo el tema del estallido social, el 10% y la pandemia, pero es una discusión que también venía de antes. Lo propio ocurre con el sistema escolar y con el propio sistema universitario, que viene arrastrando demandas importantes desde el 2016, 2011, ¿verdad? Con movilizaciones sociales muy significativas. Son todos procesos que vienen efectivamente de antes, como ocurre también con los estatutos universitarios de la Universidad del Estado,
y que de alguna manera se han intensificado en este último tiempo. Entonces yo creo que forma parte probablemente de este ciclo histórico en el que estamos de traer a la luz las principales características que le dan forma a nuestra convivencia con el fin de poder revisarlas. Yo creo que el principal efecto que hemos tenido en estos meses, en este año ya casi desde octubre, ha sido probablemente ese, ¿cierto? Traer a la luz aquellas características de nuestra vida cotidiana, aquellas que generaban dolor, pero también alegría, y de alguna manera revisarlas, ¿verdad? Ver a quienes afecta, a quienes beneficia, a quienes perjudica. Y lo propio pasa, creo yo, con los estatutos, ¿verdad? Las comunidades universitarias son comunidades políticas también, que están atravesadas por relaciones de poder bien, bien intensas, y era bastante razonable, creo yo, que ambos procesos se cruzaran. Claro, antes de la pandemia se estaba trabajando con las bases, con las comunidades, en diferentes cabildos, en diferentes reuniones, que se discutían los cambios a la Constitución, pero también los cambios a los estatutos. ¿Cuál es el escenario en el que estamos actualmente? Porque eso de alguna forma quedó congelado por la pandemia. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Se siguió, se congeló, el proceso está avanzando? Bueno, yo creo que depende mucho de cada universidad, de cada comunidad. Nosotros acá en Valparaíso aprobamos la reforma a los estatutos, no sé, yo creo que el 2013 probablemente, 2014. Y entre medio han pasado muchas cosas, se aprobó una nueva ley entre medio, ¿verdad? Eh, yo creo que efectivamente entre el estallido social y la pandemia hay muchas cosas que quedaron en el aire, ¿cierto? Muchas discusiones eh, que se intensificaron, por cierto, pero muchas otras que quedaron suspendidas, no porque haya dejado de discutirse sobre ellas, sino porque las condiciones de la deliberación cambiaron. Entonces, claro, ya no era factible, por ejemplo, encontrarnos físicamente en la universidad. Hemos estado todo este año trabajando desde casa, la gran mayoría de nosotras y nosotros. Entonces, claro, la forma de esa deliberación ha ido cambiando y el proceso, no sé si se estancó, pero sí se transformó un poco en el sentido de que, claro, no es lo mismo conversar telemáticamente que presencialmente. Entonces, creo que ahí efectivamente ha habido un cambio que ha alterado un poco las condiciones de la deliberación. Pero esa dinámica podría afectar finalmente el proceso. ¿Tú lo ves que a partir de estas relaciones telemáticas podrían surgir el mismo proceso o ya tenemos que acostumbrarnos a que la cosa cambió? Mira, yo no creo que lo afecte, o sea, en el sentido de que no creo que perjudique el contenido del resultado. Yo creo que eh, hay hay muchas dimensiones de nuestra participación política y social en los espacios que le dan forma a nuestra vida cotidiana, eh, que fueron cobrando probablemente mayor relevancia desde la pandemia. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta de que, sin prejuicio de que el contacto físico hoy día parece ser mucho más difícil, ¿verdad? Y eventualmente vamos a estar en esto un buen rato. La necesidad de conversar sigue siendo muy relevante y sigue siendo muy necesaria. Entonces, eh, no sé, yo lo veo, por ejemplo, la discusión en torno al proceso constituyente. Eh, Entre octubre y enero, febrero, teníamos muchas sesiones, reuniones, qué sé yo, cabildos, asambleas territoriales, pero desde marzo a la fecha tenemos muchos más, ¿verdad? Antes teníamos actividades todos los fines de semana, ahora hay actividades prácticamente todos los días, porque claro, las condiciones de distanciamiento social y de reuniones telemáticas cambiaron ciertamente las formas en las que podemos deliberar, pero al mismo tiempo facilitaron encuentros entre comunidades que están distantes territorialmente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esta misma conversación y la sesión que vamos a tener el miércoles probablemente habría tenido mucho mayor dificultad, habría sido mucho más difícil organizarla, ¿verdad? En condiciones, entre comillas, normales. Eh, y eso yo creo que, claro, genera de alguna manera la invitación a procesar todo esto que nos está pasando en una clave más positiva y tratar de obtener ventajas o ciertos beneficios, ¿verdad?, de todas estas condiciones, eh,
y así poder contribuir a que el contenido de la deliberación, creo yo, sea más rico. Eh, hay un interés por participar que yo creo que se ha intensificado en el último tiempo, sin perjuicio de las condiciones sanitarias hoy día más bien desfavorables. Sí, Jaime, hay una pregunta que ronda en el ambiente y es, sí, o sea, todo esto nos ha llevado a que más personas estén por el acuerdo, ¿sí? Por estar de acuerdo en hacer todas las reformas. De alguna forma, esto también volvería irrelevante el plebiscito, o sea, ¿por qué no nos vamos de una vez a una asamblea? ¿Por qué no, o sea, Claro. si ya casi todos estamos de acuerdo en lo mismo y hasta la misma oposición ya están cediendo, por así decirlo? ¿Es necesario seguir este proceso, estos pasos democráticos como el plebiscito o podríamos, con esta pandemia, digo yo, ¿no? O sea, podríamos pasar de una vez a la asamblea. Mira, yo creo que ha habido tanto problema con la legitimidad del proceso constituyente en general que yo creo que el plebiscito tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? No porque tengamos dudas de cuál sea el resultado. Es muy, muy probable que gane el apruebo y que gane además por un margen más o menos importante. Lo que pasa es que el resultado del plebiscito es importante, como te decía, no para saber cuál es la opinión de la gente, sino que para legitimar un procedimiento y un momento histórico, un proceso político eh, que ha sido, digamos, relativizado o ninguneado sistemáticamente desde el mismo año 80 en el que se aprobó la Constitución. La demanda por una nueva Constitución es una demanda histórica que lleva varias décadas, que se ha intensificado, creo yo, en los últimos años, desde el 2013 por lo menos en adelante, y sin embargo siempre ha habido un sector importante de la clase política que le ha restado valor, que le ha restado legitimidad. Yo creo que el plebiscito que tenemos ahora en octubre va a ser un empujón muy importante, un respaldo muy importante, no tanto en el contenido de la decisión, que yo creo que todos sabemos que es muy probable que gane la prueba, sino que la legitimidad del proceso en su conjunto, ¿verdad? Para que nadie después diga, pucha, ve, se saltaron el plebiscito porque no tenían claro si iban a ganar o no. Ahora más bien al revés. Vamos a tener un mandato popular importante en favor de la redacción de una nueva constitución. Ese mandato yo creo que va a informar todo el proceso constituyente que sigue de ahí en adelante, de modo tal que nadie pueda decir que el pueblo no quería nueva constitución. Jaime, ¿por qué le costó tanto a Chile? Yo soy un hijo adoptado de Chile, pero ¿por qué le costó tanto a Chile darse cuenta que tenía que cambiar y reformar un documento que fue escrito, al igual que los estatutos de las universidades del Estado, fueron escritos en dictadura, en un régimen militar, como lo quieran llamar, lo llaman de muchas formas, a veces se trata de matizar, pero fueron escritos en ese periodo? ¿Por qué le costó tanto a Chile darse cuenta que había que cambiarlo? ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que primero hubo una resistencia muy importante en contra de los cambios por un sector político que defendió lo que ellos llaman la herencia del régimen militar, ¿cierto? Desde el 90 en adelante heredamos un paquete proveniente de la dictadura muy complejo, un paquete que no solamente tiene una determinada constitución, sino que además tiene un determinado plan laboral, un sistema de salud, un sistema educacional, un sistema de seguridad social, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, y una serie de dispositivos, ¿verdad?, que están destinados a proteger esa herencia. Y el sector político que se siente heredero de lo que se hizo en dictadura, lo ha defendido eh, con mucha intensidad, con mucha convicción. Y han tenido ciertamente el apoyo de parte importante de la prensa y de parte importante de sectores económicos y productivos del país, como estamos viendo hoy día con el paro de los camioneros, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay parte de la respuesta. La defensa que este grupo político hizo de la constitución de la dictadura, de alguna manera neutralizó la posibilidad de que la agencia política del pueblo reivindicara formas de articulación política distintas, ¿verdad? Y eso en su conjunto yo creo que nos lleva un poco a la segunda, a una suerte de segunda
razón, y es que esta forma de convivencia política que está marcada por la Constitución del 80 se normalizó, ¿verdad? Pasamos a entender que esto era normal, ¿ah? Que la Constitución del 80 no era una anomalía en la historia de Chile, sino que la Constitución del 80 era una suerte de continuidad, ¿verdad?, dentro de la historia constitucional chilena, que se enlaza con la Carta del 25 y con la Carta de 1833. Pero el problema es que detrás de esa normalización perdimos de vista que la Constitución del 80 es, en definitiva, un programa político particular, ¿cierto? Es un determinado diseño, una determinada ingeniería social que, empujada desde la dictadura, configuró nuestras relaciones políticas y nuestras relaciones sociales desde una determinada forma de entender a la persona, a la sociedad, al mercado y al Estado. Y eso, claro, desde que empezamos a entenderlo como algo normal, dejamos de preocuparnos de cambiarlo, ¿verdad? Hasta que reventó, porque hay de todas maneras una razón muy profunda de ilegitimidad detrás de la Constitución, que es precisamente esta forma que tiene de configurar nuestra vida cotidiana, salud, trabajo, educación, vivienda, qué sé yo. Y esa forma de configuración de la vida cotidiana, efectivamente, yo creo que reventó en octubre del año pasado. Sí, a mí me parece bien interesante todo lo que tú dices y también me parece interesante que tú eres también una persona que conoce de filosofía, ¿sí? Porque en algún minuto, o algo parece, ¿no? Creo que un magíster, si no Sí, estoy sí. mal. Porque en algún minuto yo veo que toda la situación se vuelve, pasamos al plano filosófico, ¿sí? Del pensamiento. Yo sé que todo está relacionado. Yo viví el cambio constitucional en Colombia y la imagen, el símbolo que se veía de los pueblos originarios colombianos sentados con la oposición, con la exguerrilla y todo, es mucho más que político, ¿no? Es una imagen que ya transforma un país. ¿Tú ves que eso es lo que necesita en este momento Chile? ¿Y cómo se relaciona con el acto filosófico más que político? Sí, sí, mira, estoy muy de acuerdo. Yo tengo un texto por ahí que me permito decirlo porque estamos en un contexto universitario, ¿verdad? Generalmente no cito lo que escribo porque me parece un poco arrogante, pero nada, como estamos en un contexto universitario Sí, preparando sí. la sesión del miércoles, mira, yo tengo un texto que escribí antes de que empezara este proceso constituyente. Lo escribí con ocasión de el intento constituyente anterior, ¿cierto? Que empieza con Marca tu voto el 2013 y que busca un camino durante el gobierno de Bachelet. Y en ese texto lo que defiendo es la necesidad de un cambio constitucional, no en clave jurídica, pensando en las estructuras de las normas que debiera tener una nueva constitución, tampoco en clave política, que yo creo que también es importante, pensando en la reordenación de las relaciones de fuerza, de poder político que hay en una sociedad, sino que pensando en el plano simbólico, ¿verdad? Porque el hito de una nueva constitución tiene un valor jurídico, por cierto, tiene un valor político también, por cierto, pero tiene sobre todo, creo yo, un valor simbólico en la medida que logra como generar un hito histórico que ancle la comprensión que las generaciones del presente tienen de su convivencia, ¿verdad? Eh, por regla general, la historia de los actos constituyentes son muy importantes para el desarrollo de aquello que se constituye, ¿cierto? O sea, lo constituido muchas veces se lee a la luz de lo constituyente, y ese momento constituyente que muchas veces queda relegado en el pasado y muchas veces fuera del ordenamiento jurídico, sigue teniendo un impacto político, filosófico en esa imagen, ¿verdad? De un gran acuerdo, de un gran momento, de un gran estallido, de un gran cambio, da lo mismo, que se proyecta de ahí en adelante. Y ese valor simbólico que tiene el acto constituyente, yo creo que es muy importante en gran parte de lo que decías tú, Andrés, porque hoy día estamos convocados a reunirnos en una discusión constituyente que es muy distinta a todas las discusiones políticas que hemos tenido hasta antes del 18 de octubre.
es una conversación política paritaria, eso yo creo que ya es simbólicamente de una potencia transformadora muy importante. Es una conversación política con escaños reservados para los pueblos originarios, ¿verdad? Que también tiene una potencia transformadora muy importante. Es una conversación política que no solamente se construye en clave de representación, de representación democrática, sino que se construye también en la lógica de la participación ciudadana, donde van a haber listas compuestas por independientes y por militantes de partidos políticos. Y eso da cuenta, creo yo, del el efecto político y social que ha tenido la actividad política desde octubre hasta ahora, eh, donde la representación democrática se ha visto de alguna manera interpelada desde la ciudadanía por la crisis de legitimidad que tienen estas instituciones, pero es una interpelación que no se verifica todavía, al menos en la clave que se vayan todos, sino que es una interpelación que se verifica desde la perspectiva de nosotras y nosotros también queremos participar. Entonces yo creo que simbólicamente ese momento constituyente va a tener la fuerza de renovar esa representación simbólica que nos hacemos de la realidad a través, ojalá, de una nueva constitución, a través de formas jurídicas y políticas de relaciones sociales distintas, pero donde el protagonismo ya no lo tienen los mismos de siempre, ¿verdad? Es un protagonismo hoy día en clave paritaria, con pleno respeto a los pueblos originarios, con representación, pero también con participación. Entonces, claro, yo creo que simbólicamente el efecto filosófico que tiene es que las claves de inteligibilidad con las cuales vamos a entender las relaciones sociales de aquí en adelante, hoy día van a tener una raigambre mucho más potente, creo yo, en este momento constituyente. Sí, todos estamos sentados, todos discutimos sobre lo que queremos. Eso yo creo que es una de las grandes imágenes que tiene que resultar de esto. Sí. Hay otro punto, Jaime, ya no te voy a quitar mucho tiempo, es una de las últimas preguntas. Es sobre, claro, este proceso se está dando al mismo tiempo, pero ¿qué va a pasar si tenemos una reforma a los estatutos, perdón, a la Constitución, tenemos una nueva Constitución? ¿De qué forma va a impactar en la reforma a los estatutos? ¿No sería preferible esperar a que se reformara la Constitución para pensar en una reforma a los estatutos de las universidades? Mira, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y puede que la respuesta sea sí, ¿ah? Puede que sea más razonable esperar. Pero la verdad que no lo tengo claro. Mira, comparto solamente una reflexión que es un poco lo que voy a decir en el miércoles. El estándar constitucional de protección de los derechos que se juegan en torno a la universidad es mucho más alto en la Constitución del 25, al menos la Constitución que estaba vigente al momento del golpe de Estado, que en la Constitución actual. En la Carta del 25, que estaba vigente al golpe de Estado, la autonomía universitaria se reconocía explícitamente, cosa que no ocurre con la Constitución actual. Y también el reconocimiento constitucional a los derechos que están relacionados con la educación era distinto, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, y eso efectivamente hoy día podría cambiar. Yo creo que efectivamente la nueva constitución podría perfectamente bien recuperar su historia, la historia constitucional chilena, eh, y por ejemplo, en materia de autonomía universitaria o de derecho a la educación, subir el estándar actual y recuperar lo que teníamos antes del golpe de Estado. Eso podría pasar. Pero además también podría pasar que la nueva constitución explícitamente incorporara o reconociera los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales, que es algo que hoy día no ocurre, al menos no con mucha claridad. Entonces eso también podría eventualmente eh, generar nuevas condiciones para la configuración de la ordenación jurídica de las universidades. Ahora, el punto está, creo yo, el punto que me hace dudar y que no me permite contestarte afirmativamente, ¿verdad?, con convicción, es que los procesos políticos que se llevan adelante en las universidades también tienen sus tiempos, son procesos complejos. Eh, no basta con decir, bueno, esperemos un par de años porque las comunidades académicas igual tienen una vitalidad mucho mayor y son más demandantes en ese sentido. Pero por otro lado,
tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con la nueva constitución. También puede que en esta materia la nueva constitución no diga nada y esperemos un par de años antes de avanzar en la reforma de los estatutos y después nos dimos cuenta que fueron 2 años perdidos, ¿verdad? No, yo creo que hay que arar con los bueyes que uno tiene, como se dice, eh, y de alguna manera aprovechar la dinámica política que genera la discusión constituyente para obtener el mejor resultado posible en la discusión estatutaria que se lleva adelante en las universidades. Eh, Entre otras cosas porque no sabemos cómo va a ser la nueva constitución, ni qué es lo que va a decir la nueva constitución en esta materia. Sí me parece que es interesante tener presente en la discusión estatutaria la, eh, la protección constitucional que Chile ha tenido en materia de reforma, de autonomía universitaria, y que es un poco lo que voy a decir también el miércoles, ¿verdad? Desde los primeros estatutos de la Universidad de Chile, durante el siglo XIX hasta el golpe de Estado, la autonomía universitaria fue de alguna manera desarrollándose en alza, ¿verdad? Un mayor desarrollo de la autonomía universitaria, y ese proceso se interrumpió con el golpe de Estado. Y esa interrupción se consolida con la ley del 81. Y probablemente esta reforma estatutaria, esta discusión estatutaria, debiera mirar mucho ese proceso histórico también, eh, porque claro, la autonomía universitaria es tributaria de ese proceso más que del proceso que protagonizó la dictadura. Tal vez es viceversa, ¿no? O sea, más bien la reforma a los estatutos debería terminar afectando a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde las También, universidades debería generarse un movimiento más importante para impactar dentro de la próxima Asamblea, digo yo, ¿no? sí, también efectivamente, así como hay discusiones en clave de seguridad social, que probablemente van a impactar en la forma en que la nueva constitución reconozca el derecho a la seguridad social, aquí probablemente ocurra algo similar. Si la discusión de los nuevos estatutos en las universidades del Estado avanza muy significativamente, el umbral de reconocimiento constitucional también va a subir, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no quiero seguir conversando porque quiero más bien que las personas que nos están escuchando asistan el próximo miércoles 2 de septiembre a esta súper interesante charla que vamos a tener en la Universidad del Biobío con el doctor Jaime Baza. Jaime, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te esperamos con los brazos abiertos el próximo miércoles y ojalá todo resulte súper bien y nos sigas ilustrando en este proceso de reforma a los estatutos, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Ya. Chao, chao. Chao.